La simplificación es el juego de los vencedores. Joel Greenblatt sentó cátedra cuando publicó en 2006 The Little Book That Beats the Market. Por fin un método con parámetros fáciles y concisos para seleccionar valores ganadores. Desde ese momento, el inversor value abandonaba horas de tediosos análisis tratando de encontrar empresas infravaloradas mediante el cálculo de interminables ratios tal y como venía haciendo desde tiempos de Benjamin Graham. Reconozcámoslo, calcular el valor de un negocio es harto complicado y aún resulta mucho más difícil predecir si estamos pagando de más por él. Pero incluso consiguiéndolo resultaría imposible pronosticar cuándo nuestro querido e impredecible Mr. Market será capaz de valorar la empresa escogida como merece. En su libro El pequeño libro que bate al mercado, Greenblatt nos explica su fórmula mágica, un método simple basado en el modelo factorial que nos ayuda a allanar el camino de la ruta de la inversión en valor. Ya hablamos de la inversión factorial en otro vídeo de este canal. Si quieres volver a verlo o te lo perdiste en su día, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Greenblatt toma el listado de las 3.500 principales acciones cotizadas de los Estados Unidos y las clasifica de la número 1 a la 3.500. O lo que es lo mismo, de la mejor a la peor, en base a dos factores. Los mejores negocios que estén disponibles a precio de ganga, una alta rentabilidad en comparación al precio pagado por ellos, y con un alto retorno sobre el capital, es decir, todos aquellos negocios que contribuyen a una elevada tasa de crecimiento de los ingresos, que son los que estarán cerca de la posición número 1, mientras que las empresas que pierden dinero y cotizan a precios elevados estarían clasificadas en posiciones cercanas al número 3.500, o sea en las últimas posiciones del ranking. Esta fórmula nos ayuda sistemáticamente a encontrar a empresas por encima de la media del mercado puesto que combinan un alto retorno sobre el capital con cotizaciones por debajo de la media del mercado, lo que contribuye a ofrecer una alta rentabilidad a largo plazo. La fórmula mágica no invita a invertir en las empresas mejor posicionadas en ambas clasificaciones, sino a invertir en aquellas que presentan una mejor combinación de los dos rankings. Una empresa que fuera la número 1 en rentabilidad pero la última en retorno sobre el capital, estaría por debajo de otra que estuviera en mitad de la tabla en ambos rankings. Por lo tanto, son más interesantes aquellas compañías que están situadas en buenos puestos en ambas categorías, aunque no se encuentre entre las primeras posiciones, frente a aquellas que están entre los mejores en una de las clasificaciones y en un puesto mediocre en la otra. Resumiendo, la fórmula mágica busca una manera automatizada de invertir nuestro capital únicamente en aquellas empresas que ganan mucho dinero en comparación con el precio que pagamos por ella y que ganan mucho en relación al dinero que deben invertir para continuar cosechando altas ganancias. Negocios que, por lo tanto, resultan ser buenos y baratos. Combinando ambos factores explicados más arriba, la base de datos específica utilizada por Greenblatt clasificará esas 3.500 acciones en 200 grupos de 10 empresas cada una, de mejor a peor, en las que el primer decil las constituirán aquellas que combinan un mejor ranking de ambos factores. Te habrás dado cuenta, sin embargo, que 200 deciles totalizan 2.000 acciones, no 3.500. Esto se debe a que Greenblatt descarta las que tienen una capitalización de mercado inferior a 50 millones de dólares. Las compañías small cap son las que más problemas pueden presentar a la hora de deshacer posiciones por su menor liquidez. A menudo, las pequeñas empresas tienen pocas acciones disponibles para vender, e incluso una pequeña demanda puede hacer subir el precio de las acciones. Por eso es importante que las empresas elegidas por la fórmula mágica sean lo bastante grandes. A continuación, Greenblatt descarta a las empresas financieras y las de servicios públicos, que son los sectores donde se encuentran las compañías más flojas en ambos rankings. Eso le deja con una clasificación compuesta por unas 2.000 o 2.500 empresas aproximadamente. Este es el primer paso de la fórmula mágica. El segundo es escoger los dos factores que nos ayudarán a discernir cuáles son las acciones que proporcionan un alto retorno de capital con alta rentabilidad a largo plazo. Greenblatt creó en 2006 la web www.magicformulainvesting.com para facilitar al máximo la tarea del inversor automatizando todo el proceso. Greenblatt en particular, utiliza el ratio ROIC para seleccionar las acciones que le proporcionan un más alto retorno sobre la inversión. Y utiliza el ratio EV/EBITDA para seleccionar las que presentan un ratio más bajo, como factor que proporciona un más alto rendimiento a largo plazo.
El paso 3 consiste en elegir entre diversificar o concentrar las inversiones. Greenblatt es consciente que, para el inversor individual, es harto complicado diversificar en exceso debido a los costes de transacción y a las limitaciones evidentes respecto a su capital disponible. No obstante, bajo su punto de vista, la eficacia de la fórmula permite al inversor minorista la posibilidad de concentrar al máximo su portfolio, puesto que, escogiendo entre 5 y 7 de las 10 empresas que están en el primer decil, los retornos serán muy altos a largo plazo y, por consiguiente, diversificar en exceso le resultaría contraproducente. Como paso 4, aplicaríamos la estrategia DCA. Para el inversor individual, aportar todo el capital de golpe para la adquisición de 5 o 7 valores puede resultar un serio hándicap. Por lo que la diversificación temporal o DCA resulta ser la estrategia de inversión más sensata. Greenblatt recomienda invertir únicamente entre el 20 y el 33% del capital total destinado a inversión en la primera compra. Durante ese primer año, además, es recomendable realizar las compras trimestralmente hasta alcanzar nuestro objetivo de inversión. Si por ejemplo disponemos de $12.000, invertiremos el 25%, porcentaje perteneciente al rango recomendado de entre el 20 y el 33%, es decir, $3.000 en 6 acciones, $500 cada una, en enero. Y seguiremos con iguales aportaciones durante los meses de abril, julio y octubre hasta completar totalmente el proceso. El quinto y último paso sería mantener un año las acciones y reformular los rankings a continuación. Antes de finalizar el año, venderemos las acciones perdedoras y a principios de año, venderemos las ganadoras, ya que fiscalmente es más eficiente, puesto que las pérdidas bursátiles se pueden deducir durante los siguientes 5 años en la declaración de la renta. A continuación, accederemos a revisar la nueva clasificación para reemplazar las acciones vendidas con nuevas acciones. Tienes que comprometerte a seguir el proceso durante un mínimo de entre 3 y 5 años, sin importarte los resultados. De otro modo, abandonarías antes de que la fórmula mágica tuviera oportunidad de funcionar. Entre 1988 y 2004 la rentabilidad obtenida por el primer decil de la clasificación fue de un espectacular 30,8% anualizado antes de costes e impuestos. Después de la crisis financiera, Greenblatt publicó una nueva actualización, el pequeño libro que aún bate al mercado. Resulta interesante observar que, pese a la brutal recesión desencadenada en el año 2007, la fórmula resistió especialmente bien los envites de la crisis financiera. La fórmula mágica bajaba su rendimiento, pero consiguiendo, aún así, un resultado excepcional del 23,8% anualizado en ese convulso periodo. En los últimos años, no obstante, parece que la fórmula mágica ha dejado de producir resultados tan excepcionales, tal y como pudimos comprobar en este vídeo. La inversión en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle a like, compartir, comentar, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.